En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y si no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe y seríamos los más tontos en seguir a un muerto. Pero ha resucitado. Aleluya, aleluya. Y no hay otro nombre dado a los hombres que nos ofrezca la vida eterna, fuera de Jesús. Él es el único camino para llegar al Padre. Y hoy celebramos su victoria sobre la muerte, ya que la muerte no tiene poder sobre Jesús. Él es el autor de la vida. Él es Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús que se hace presente para mostrarnos el camino, ya que la muerte no es el final del camino, más bien es la puerta para entrar a la vida eterna. Y hoy nos encontramos en el Evangelio que nos habla acerca de Pedro, el que recibe las llaves del reino de Dios, y el discípulo amado. ¿Quién es o era el discípulo amado? Es una pregunta. Es la pregunta que muchos se hacen. La Iglesia nos dice que Juan es el discípulo amado de Jesús. Pero si buscamos el nombre de Juan en el Evangelio que lleva su nombre, aquí no se identifica quién es. Parece que el evangelista dejó esta incógnita para que nosotros busquemos quién es este discípulo amado. En el Evangelio que escuchamos hoy, nos habla de Pedro y el discípulo amado, que fueron a ver la tumba. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habrán puesto. Algunos llegan a decir que Lázaro era el discípulo amado. Lázaro es el hermano de Marta y María, aquel a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Si recordamos, algunas semanas atrás escuchamos que Lázaro ya llevaba 4 días muerto en la tumba. Y Jesús, al ver el lugar, lloró, y los que lo vieron llegaron a decir: Miren cuánto lo amaba. Y se preguntaron: ¿no podría ese que abrió los ojos al ciego impedir que muriera? Pero si buscamos los nombres de los discípulos, no encontramos el nombre de Lázaro, por lo cual podemos dejar a un lado este nombre. Entonces, ¿quién es el discípulo amado? En el principio del Evangelio de San Juan encontramos la descripción de la encarnación de Jesús. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El discípulo amado nos da una descripción única de la encarnación de Jesús. Este discípulo amado tuvo que recibir esta revelación de alguien muy íntimo a Dios. ¿Quién pudo ser esta persona? Si vemos en el mismo Evangelio, encontramos alguna pista.
referente al discípulo amado, pero no nos da su nombre. Juan 19. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, mirando a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Aquí nos da a conocer que el discípulo amado es aquel que acepta a María y se la lleva a su casa. Aquel que acepta a María como su madre es el discípulo amado. Aquí tenemos una clave para saber quién es el discípulo amado. Pero hasta aquí no hay ningún nombre referente a ese discípulo. ¿Quién es, pues, el discípulo amado? El discípulo amado es aquel que se recuesta en el pecho de Jesús en la última cena, Juan 13. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Pedro le hace una seña y le dice: Pregúntale de quién está hablando, referente a quién le traicionaría. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Aquí nos da otra pista para saber quién es ese discípulo amado. Es aquel que está cerca de Jesús, tan cerca que se recuesta en el pecho de Jesús. Es el que puede reconocer incluso el palpitar del corazón de Jesús. En otras palabras, es el que ama mucho a Jesús y quiere estar con él. De ahí que el discípulo amado es aquel que quiere estar y está con Jesús. El discípulo amado es aquel que platica con Jesús y podemos hacerlo a través de la oración. El discípulo amado es también aquel que corre a ver la tumba vacía, como escuchamos en el Evangelio del día de hoy. Es aquel que se mantiene cerca de Pedro y recordemos que Pedro tiene las llaves del cielo. De ahí que el discípulo amado es aquel que se mantiene fiel y se mantiene cerca a quien tiene las llaves. Y en la actualidad, el que representa a Pedro es el Papa Francisco. Aquí pues tenemos otra pista para saber quién es el discípulo amado. Es aquel que se mantiene cerca de Pedro o aquel que le representa, que en la actualidad es el Papa Francisco. Nos dice el Evangelio: el primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega a Simón Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba, y les dice: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Encontramos en otro texto, Juan 21. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado Meliso, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y los dos de sus discípulos y otros dos de sus discípulos. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: Es el Señor. Aquí nos habla nuevamente del discípulo amado. Aquí el discípulo amado es aquel que reconoce al Señor. Lo reconoce aún estando lejos de él y lo anuncia a los demás diciendo: Es el Señor. En esta ocasión, este encuentro fue después de la resurrección. Aquí pues el discípulo amado es aquel que lo conoce y lo da a conocer, así como Juan el Bautista, que vino a preparar el camino. Lo reconoció y lo dio a conocer diciendo: He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En el Evangelio no se nos da a conocer el nombre de este discípulo amado. Nos queda a nosotros descubrirle. Basado en lo que encontramos en la Escritura, el discípulo amado es aquel que se lleva consigo a María aceptándola como su madre. Es aquel que está cerca del corazón de Jesús, que conoce su palpitar.
Es aquel que está cerca de aquel que representa a Pedro, en este caso el Papa Francisco. Es aquel que lo reconoce resucitado. Es aquel que lo da a conocer. Ahora la pregunta es, ¿quién es este discípulo amado? ¿Y cómo se llama? Si tú te identificas con lo que hace este discípulo, entonces el discípulo amado eres tú. Aquí te puedo pedir que en tu mente digas tu nombre. Así se llama el discípulo amado. Ya lo hemos descubierto, y ese discípulo amado eres tú. Ve pues y anuncia, proclama a alta voz, no está muerto, ha resucitado. Aleluya, aleluya. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.